Magnitud física escalar, propia de cada conductor, que nos expresa la cantidad de carga que debe ganar o perder un conductor para modificar en una unidad el potencial eléctrico en su superficie. Entonces, si tengo acá un cuerpo conductor, para poder modificar en una unidad de una unidad del potencial eléctrico, necesita ganar o perder carga eléctrica. La capacidad eléctrica se define como la carga por cada unidad de potencial. En el caso de un casquete esférico conductor, en este caso, ¿recuerdan? La capacidad eléctrica de ese casquete se calcula como R sobre K, donde R es el radio y K es la constante de Coulomb. Podemos notar que la capacidad eléctrica de ese conductor depende del radio, en este caso del radio, y de la constante de Coulomb. Nada más, no depende de la cantidad de carga. Deducción. Mira, la capacidad eléctrica, de acuerdo a la definición, es Q sobre B. Q sobre B, pero B es el potencial eléctrico, ¿verdad? El potencial eléctrico debido a este casquete. Y el potencial eléctrico en el casquete, acá está, es KQ sobre R. ¿Recuerdan? KQ sobre R. Por lo tanto, de acá Q y Q se va y te quedaría que esto es R sobre K, lo que habíamos mencionado, que la capacitancia o capacidad eléctrica es R sobre K. Una nota importante: la capacidad o capacitancia eléctrica de un conductor depende de su forma, de su tamaño y de su dieléctrico que rodea a dicho conductor. De qué está rodeado ese conductor, ¿no? De esos factores va a depender la capacidad eléctrica de un conductor. Ahora, los capacitores eléctricos. Bueno, acá son dispositivos que la idea de estos dispositivos es pues almacenar energía eléctrica, ¿no? Y para ello almacenan carga. Esa energía eléctrica la almacenan en forma de campo eléctrico. Ahora, estos conductores deben almacenar carga eléctrica de igual cantidad en ambos lados y de signo contrario y en equilibrio. Se establece una diferencia de potencial entre los dos conductores, también se le llama armaduras, y a los capacitores eléctricos también se le llaman condensadores. Ojo, condensadores es uno de los términos más utilizados. Por lo general se utiliza condensadores más que capacitores, ¿no? En lo que ustedes van a encontrar seguramente en sus separatas. C es la capacitancia eléctrica del condensador, la capacidad eléctrica o la capacitancia eléctrica, que es Q sobre V, que es la diferencia de potencial entre pues los dos conductores que lo conforman. Por ejemplo, acá vamos a ver uno, mira, ve, el capacitor plano, que es el que fundamentalmente se va a trabajar. Está conformado por dos placas conductoras paralelas, y separadas una pequeña distancia en comparación con las dimensiones que poseen dichas placas. Acá vamos a ver. Acá tenemos un capacitor plano, dos placas paralelas con cargas, una positiva, del otro lado negativo. Si la distancia es muy pequeña entre ambas, se genera un campo eléctrico uniforme entre ambos y acá se almacena pues energía. ¿Ven? Al ser sometido a una diferencia de potencial, se va a almacenar energía en este capacitor. La capacitancia se va a determinar como E sub 0 A sobre D. E sub 0 es la permitividad eléctrica del aire o el vacío, A es el área de las placas y D es la distancia de separación. Recordar que la diferencia de potencial es el campo por la distancia. La diferencia potencial entre ambas placas es el campo eléctrico por la distancia de separación entre dichas placas. La notación que se sigue para un condensador de placas paralelas, condensador plano, es esta. Tenemos acá dos rayitas paralelas, ¿no? Y dos puntos AB. Hay una diferencia potencial. El condensador se carga, ¿no? Y la carga que almacena se determina como C por la diferencia potencial. C es la capacidad del condensador y V de AB es la diferencia de potencial que existe entre los extremos. ¿Correcto? Muy aplicada esta fórmula. La energía almacenada en un capacitor. La energía almacenada en un capacitor
se va a determinar mediante el área. Si hacemos una gráfica de cómo cambia el voltaje con respecto a la carga, U va a ser igual al área, ¿no? O sea, U es la energía. Bueno, la energía va a ser igual al área en esta gráfica, y eso se va a determinar con un medio de Q por B, o un medio de C por B al cuadrado, o un medio de Q al cuadrado sobre C. La unidad es el Joule. Entonces, como decíamos, los condensadores almacenan energía. Se almacena energía. Conexión de los capacitores en serie. Cuando se encuentran en serie los capacitores cuando se encuentran en la misma rama. Por ejemplo, acá este es un mismo cable. El mismo cable está doblado nada más, ¿eh? Está doblado el cable, ¿correcto? Y ahí están colocados tres capacitores. Capacitancia C1, C2, C3. Estos tres capacitores se pueden reducir a un solo capacitor llamado el C equivalente. ¿Está bien? El C equivalente. Este arreglo es equivalente a él. Entonces, cuando nosotros conectamos a una cierta diferencia de potencial entre los extremos, cada uno de ellos se va a llegar a cargar eléctricamente. De tal manera que el C equivalente, al estar sometido a la misma diferencia de potencial, también almacena carga. ¿Y cuál es la relación que existe? Mira, para poder determinar el C equivalente, decimos el inverso del C equivalente es la suma de inversas de cada una de las capacitancias. Si son dos, una forma práctica es el producto sobre la suma. Producto sobre la suma, en el caso que sean dos. Y la diferencia potencial entre los extremos ha sido repartida en los tres capacitores. Acá hay un voltaje V1, acá hay un voltaje V2 y acá hay un voltaje V3. ¿Ve? La suma de estos tres voltajes es el voltaje que se le ha entregado a este sistema, que es el voltaje entre A y B. Y la carga equivalente va a ser igual a la carga que almacenó cada uno de ellos. Mira, muy interesante, o sea, sin importar la capacitancia que tengan cada uno de estos condensadores, la carga que almacenan cuando están conectados en serie es la misma. O sea, no importa si el capacitor C2 es el doble del capacitor C1, ambos almacenan la misma cantidad de carga. Y si se reduce a un solo capacitor equivalente, él también termina almacenando la misma cantidad de carga que tenía uno, o que tenía dos, o que tenía tres. Una observación entonces importante, como QS por B, como ya habíamos visto, QS por B, y esto es constante, implica que este producto también es constante. De C por B es constante, o sea que el voltaje y la capacitancia son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales el voltaje con la capacitancia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un arreglo en serie y un capacitor tiene una capacitancia del doble que la otra, entonces el voltaje es la mitad que el otro. Son inversamente proporcionales, ¿ya? En el caso del arreglo en serie. Ahora, vemos el arreglo en paralelo. Decimos que están en paralelo cuando están sometidos a la misma diferencia de potencial, es decir, que se encuentran entre los mismos puntos. Por ejemplo, si acá hay un potencial A, acá en este punto también es A. Si acá hay un potencial B, en este punto también es B y en este punto también es B. Eso quiere decir que C1, el capacitor C1 está entre los puntos A y B, el capacitor C2 también está entre los puntos A y B, y el capacitor C3 también está entre los puntos A y B. Este es un solo cable, ¿no? Está entre los puntos A y B. Por lo tanto, si cada uno de los capacitores están entre A y B, significa que están en paralelo y se pueden reducir a un solo capacitor equivalente. ¿Cómo se va a determinar ese capacitor equivalente? Como la suma de las tres capacitancias, C1, C2 y C3. La suma te va a dar el C equivalente. Ahora, si el arreglo es sometido a una cierta diferencia de potencial entre los extremos, entonces ese voltaje que hay entre los extremos A y B va a ser igual al voltaje en el capacitor 1, en el capacitor 2 y en el capacitor 3. Es más, en el capacitor equivalente también. El voltaje entre A y B es igual a los voltajes en cada uno de ellos. Y la carga equivalente, esta carga equivalente, o sea, la carga que almacena el capacitor equivalente, va a ser la suma de las cargas. Eso implica que si en este arreglo que están en paralelo yo tenía tres elementos con cargas de 1, 2 y 3, entonces la carga que va a almacenar será la suma de los tres, 1 más 2 más 3. Esa sería la carga que almacena el capacitor equivalente. Una observación acá importante, nosotros sabemos que Q es C por B, pero el voltaje es constante ya que están en paralelo. Entonces, si el voltaje es constante, entonces eso quiere decir que la carga y la capacitancia son directamente proporcionales. ¿Eso qué significa?
que si por ejemplo este capacitor C2 es el doble del capacitor C1, o sea, el doble de capacitancia, entonces significa que almacenará el doble de carga que el anterior. ¿Está bien? El doble de carga que el anterior. ¿Está bien? Entonces la carga y su capacitancia son directamente proporcionales. Acá tenemos los dos arreglos en serie y en paralelo.